Les damos la bienvenida a este su programa Palabras Fieles y Verdaderas, en el nombre eterno del Señor, y rogamos al Creador que su palabra sea revelada en nuestros corazones. Dios estuvo en medio del pueblo hebreo, estableciendo a través de los profetas los tipos y figuras de todo aquello que estaría materializado en su programa con la Iglesia del Nuevo Testamento, para lo cual el Espíritu Santo también usó diferentes instrumentos por quienes trajo su mensaje y su voz fue escuchada por toda la tierra. Es una bendición dejarles en compañía del reverendo William Soto Santiago, quien nos estará hablando de este tema en la conferencia titulada La voz del Espíritu Santo hablando a la iglesia en el día postrero. Bienvenidos. Apocalipsis capítulo 1, verso 10 al 11 dice: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver a la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en su diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y en el capítulo 12, verso 7 dice: El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra, nos abra las escrituras y el entendimiento para comprender la voz del Espíritu Santo hablando a la iglesia en el día postrero. Es importante entender
que así como estuvo el Espíritu Santo en medio del pueblo hebreo bajo la ley, bajo la dispensación de la ley, conforme a lo que él prometió, que estaría en medio del pueblo y andaría en medio del pueblo, y por consiguiente le hablaría al pueblo por medio de su espíritu manifestado a través de los profetas. Esa es la forma en que Dios le hablaba al pueblo. Eso es lo que nos dice Zacarías capítulo 7, versos 11 al 12, donde dice: pero no quisieron escuchar, antes de volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. ¿Cómo venían las palabras de Dios sobre el pueblo? Por medio del Espíritu Santo, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Dios, por medio de su espíritu, enviaba su palabra al pueblo a través de los profetas, porque el espíritu estaba en los profetas y hablaba a través de ellos. Eso era lo que estaba prometido también en Deuteronomio capítulo 18, verso 15 en adelante, donde dice: profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, estaría en ese profeta, hablándole al pueblo la palabra que colocaría en el corazón y la boca de cada uno de esos profetas. Sigue diciendo, dice: a él oiréis. Porque cuando Dios habla, calle delante de él toda la tierra y póngase a oír. Escuche lo que Dios está hablando por medio de su espíritu a través de sus mensajeros, de sus profetas. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Toda persona está llamada a escuchar la voz de Dios, las palabras que Dios coloca en la boca del profeta mensajero, correspondiente al tiempo en que la persona está viviendo. Es una responsabilidad el escuchar, el prestar atención, oído a lo que Dios ha colocado en la boca de ese profeta mensajero y hacer conforme a como Dios nos enseña que debemos hacer en el tiempo que le toca vivir a cada persona. A los que vivieron en el tiempo de Noé, el mensaje que hablaba, que predicaba Noé,
era la voz de Dios por medio del Espíritu de Dios a través del profeta Noé. Y todas las personas de aquel tiempo estaban llamadas a escuchar ese mensaje porque era la voz de Dios hablándole al pueblo a través de un hombre sencillo llamado Noé. Parecía inconcebible su mensaje, pero el cumplimiento de su mensaje dio testimonio de que estaba hablando la verdad y que era la palabra de Dios para el pueblo. En aquel tiempo no llovía y Noé dijo que vendría un diluvio, no que iba a lloviznar, sino que vendría un diluvio, y vino el diluvio lloviendo por 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches fue el diluvio en donde murieron millones de seres humanos. Y esta figura del diluvio de fuego atómico y volcánico que vendrá sobre la raza humana durante el tiempo de la gran tribulación que consta 3 años y medio. Toda persona tiene la responsabilidad de escuchar la voz de Dios. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. O sea que Dios le va a pedir cuenta a los que no presten atención a la palabra de Dios enviada por Dios a través de su Espíritu Santo, el ángel del pacto, Cristo, el Espíritu Santo en medio de su pueblo. Estuvo en medio del pueblo hebreo, manifestado a través de los profetas, porque en aquel tiempo Israel estaba en el pacto que Dios estableció con Israel, el cual dio a través del profeta Moisés en el monte Sinai. Y ahora desde el día de Pentecostés comenzó la dispensación de la gracia y por consiguiente se detuvo la dispensación de la ley, comenzó la dispensación de la gracia y por eso es que el Espíritu de Dios se movió a los creyentes en Cristo que forman la iglesia del Señor Jesucristo. Desde el día de Pentecostés, el Espíritu Santo está en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, en el alma, en el corazón de cada creyente en Cristo. Son ellos los que están dentro del nuevo pacto y por consiguiente, dentro del nuevo pacto, han estado escuchando la voz de Dios por medio de los diferentes mensajeros enviados a la iglesia en cada etapa de su iglesia, en cada edad de su iglesia. Esos mensajeros en el reino de Dios tendrán un privilegio grande, así como lo tienen los apóstoles del Señor Jesucristo, que se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Los mensajeros de la iglesia del Señor Jesucristo, pasando por sus diferentes etapas, un mensajero para cada edad, para cada etapa, tienen que ver con los gentiles. Y son los que presentan a la iglesia, a la esposa del Cordero, a Cristo, cuando llegue
el momento correspondiente, donde esté el Espíritu Santo, está siempre el instrumento de carne que Él usará para revelarse a Él y hablar a través de Él a su iglesia, a su pueblo. Y lo que estará hablando, el mensaje que estará trayendo de parte de Dios es la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo para el pueblo. Y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. De etapa en etapa, de edad en edad, la voz del Espíritu Santo ha estado siendo escuchada en medio del cristianismo por los que tienen oídos para oír. El que no tiene oídos para oír la palabra de Dios, la voz de Dios, nunca la escuchará. Por eso, el mismo Cristo dijo: el que es de Dios, la voz de Dios oye. Capítulo 8, verso 47 dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. El que es de Dios, ¿qué hace? ¿Qué escucha? Dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y el que no es de Dios, ¿qué hace? No las escuchas, no las escucha. En cada tiempo, la advertencia de Dios era: si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Oye la voz de Dios para el día postrero, así como escucharon la voz de Dios en cada edad o etapa de la iglesia, hablando Dios por medio de su Espíritu al mensajero correspondiente a cada tiempo y a través del mensajero de cada tiempo, hablándole a su iglesia, a su pueblo del nuevo pacto. Eso es estar escuchando la voz del Espíritu Santo hablando a la iglesia en el día postrero. Si oyes hoy su voz, no endurezcas el corazón. La voz del día postrero, el día presente. Por lo tanto, es importante que sepamos la posición que ocupa la iglesia en este día postrero, en este tiempo final, en el cuerpo místico de Cristo. No está ocupando la posición de la primera edad del tiempo de San Pablo, tampoco de la segunda edad, ni de la tercera edad, ni de la cuarta edad, en donde la voz del Espíritu Santo estaba hablando a través de esos mensajeros, ni tampoco en la quinta edad, ni la sexta edad, ni la séptima edad. La séptima edad fue la edad de la Odisea. El Espíritu Santo se ha ido moviendo, ha ido subiendo de edad en edad y ha ido hablando por medio del mensajero de cada edad al pueblo correspondiente para cada edad que subirá a esa etapa de la iglesia. Y luego que transcurre esas etapas de la iglesia, ¿hacia dónde tenemos que subir?
mensaje Yo soy, no temáis, predicado el 29 de marzo de 1960, en la página 11, predicado en Tulsa, Oklahoma, en Estados Unidos, dice el Espíritu de Dios a través del reverendo William Branham, hablando de la venida de Cristo, dice: su venida será como el relámpago que alumbra del este al oeste. Así será su venida, y todo ojo lo verá a él. Toda rodilla se doblará y toda lengua lo confesará. Pero su espíritu está aquí. Desde los días de Lutero, ellos vivieron bajo justificación. En los días de Wesley, ellos subieron un poquito más alto. La iglesia llegó a ser la minoría bajo justificación. Luego vino el movimiento pentecostal, lo cual fue el bautismo del Espíritu Santo o la restauración de los dones. Ahora vamos más arriba de eso. Si vamos más arriba, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a ver a dónde vamos a ir. Ahora vamos más arriba de eso, hacia la piedra de corona, o sea, la piedra angular. ¿A dónde tiene que subir la iglesia en este tiempo final? Luego de la edad de la Odisea o edad pentecostal, tiene que subir más arriba la edad de la corona, de la piedra de corona, que es la edad de piedra angular. Esa es la edad de y para la segunda venida de Cristo, viniendo a su iglesia en el día postrero, para darle la fe, para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. La iglesia tiene que ser como puntos suspensivos, el Espíritu en la iglesia, y el Espíritu que está en él tiene que ser el mismo. Ahora podemos ver dónde estará la iglesia del Señor Jesucristo colocada en el día postrero por el Espíritu Santo, el cual estará hablando en esa edad de corona de la iglesia, la edad de piedra angular, así como habló en cada edad, en medio de su iglesia, el Espíritu Santo manifestándose a través del mensajero de cada edad, colocando ese mensaje, esa palabra en la boca de cada mensajero. Y eso fue la voz del Espíritu Santo hablándole a su iglesia. Y para este tiempo final será el Espíritu Santo en el día postrero hablándole a su iglesia. Ya han transcurrido de Adán hacia acá unos 6,000 años, que ante la presencia de Dios son 6 días. Y ahora estamos ya en el 7º milenio de Adán hacia acá, que es el día postrero ante la presencia de Dios. Y es para el día postrero que Cristo dijo que va a resucitar a los creyentes en Él, y a los vivos los va a transformar en su venida en el día postrero. Porque es para el día postrero la venida
de Cristo a su iglesia. Para todos aquellos que estarán escuchando la voz de Cristo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo, hablándonos estas cosas que deben suceder pronto y también hablándonos las cosas que ya sucedieron, las que están sucediendo y las que sucederán más adelante. Y revelándonos el misterio del séptimo sello, que es el misterio de su segunda venida a su iglesia. Con la revelación de ese misterio que dan a conocer los 7 truenos, la voz de Cristo, la voz del Espíritu Santo a su iglesia, recibiremos la fe, la revelación para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Es una bienaventuranza escuchar la voz del Espíritu Santo en el día postrero en el cual estamos viviendo. Por lo tanto, estemos firmes, creyendo lo que está prometido para nuestro tiempo y que Dios nos abra el entendimiento de las Escrituras y los oídos para oír y los ojos para ver, lo que Dios ha prometido y verlo a medida que se va cumpliendo y oír la voz del Espíritu Santo hablándonos, revelándonos estos misterios prometidos para ser cumplidos en este tiempo final. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de la voz del Espíritu Santo hablando a la iglesia en el día postrero. Que en este día postrero puedas escuchar su voz y ser preparado para lo que ha de venir. Les invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de las líneas telefónicas que aparecieron en pantalla, a seguirnos en Facebook, donde nos encuentran como Palabras Fieles y Verdaderas, y visitar nuestra página web www.carpa.com, donde podrán descargar totalmente gratis conferencias, literatura y mucho más. Que las bendiciones del Dios eterno se hagan una realidad en nuestras vidas y nos veremos en el próximo programa con más Palabras Fieles y Verdaderas.